Bienvenidos a Keeper IQ, un espacio donde el entrenamiento de arqueros se analiza desde una óptica profesional y de alto rendimiento, dirigido a entrenadores, arqueros, apasionados del fútbol que buscan evolucionar y entender el puesto con mayor profundidad. Mi nombre es Facundo Ponsetti, soy entrenador de arqueros, y en cada episodio vamos a charlar sobre diferentes temas junto a profesionales que poseen una gran trayectoria en el mundo del fútbol. Hoy es el turno de Leandro Cortizo. Still going Salah. Courtois again. What a save. Fantastic save. And the celebrations and the congratulations from his teammates. Bienvenidos a aquí Pericú, mi nombre es Facundo Ponsetti. Hoy tenemos como invitado a Leandro Cortizo. Leandro, un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Eh, un gusto mío, Facu. Gracias a vos por el espacio, por la invitación y por el honor de poder participar de estos ciclos que estás haciendo. bueno, muchas gracias Lea nuevamente. Doy breve paso a una introducción para aquel que no conozca a Leandro. Eh, Como jugador comenzó su carrera en Estudiantes, debutó ahí, después pasó por Verazategui y tuvo un salto al fútbol italiano donde estuvo 8 años, pasando por clubes como Ancona, Pergolese, Waldo, Mosaico y Umbertide. Se retiró en ese año 2008. Tuvo un breve paso como entrenador de arqueros por la primera división de Platense, a su vez trabajando también en la parte juvenil de Estudiantes de La Plata. Y después en el año 2000, a fines de 2015, tomó el mando del primer equipo de Estudiantes como entrenador de arqueros, donde también hoy por hoy desarrolla el departamento de arqueros de Estudiantes. Paralelo a esto, fundó CESPARC en el año 2010, una academia muy reconocida a nivel nacional en Argentina, que ha dado lugar a muchos arqueros. Y bueno, Lea, la verdad que una trayectoria bastante importante con jugadores con arqueros bastante reconocidos. Hoy por hoy estoy trabajando con Fernando Muslera en el primer equipo. Trabajó con Jerónimo Rulli, con Agustín Rossi, con Nahuel Lozada, arquero que también se formó allí en Estudiantes. Y Lea, primera pregunta que hacemos generalmente a los invitados, ¿por qué elegiste esta profesión? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue ese paso de jugador a entrenador? Bueno, Facu, bueno, gracias por la introducción. Sí, bueno, arqueros son muchos, ¿no? Vos nombraste, por ahí te faltó Mariano o otros chicos Andújar que han también, tenido cierto, sí. toda una formación en el club y que hoy se encuentran también jugando en otros niveles. Eh, en realidad, la pasión nace de alguna manera jugando. Ya cuando me encontraba en actividad, tenía eso de pensar de alguna manera todo el tiempo bueno, cómo hacer para mejorar. Pero el punto de quiebre que se da de alguna manera en mi vida deportiva, vos nombraste clubes de Italia, que en realidad son clubes de ascenso, de un segundo nivel. No tuve la suerte o la suerte o el talento, más que la suerte, de poder hacer una carrera a altos niveles en Europa, pero sí me permitió eh, poder vivir de esta profesión, estar en equipos, en algunos realmente muy buenos equipos, pero lo que más me permitió es conocer un entrenamiento específico que hasta ese momento, como arquero, en Argentina todavía no existía esa figura cuando me fui, o por lo menos yo no la había vivido del entrenador específico, y conocer el entrenamiento específico, el momento del entrenamiento específico. Eso puntualmente es lo que me abrió la cabeza pensando en, bueno, ¿qué hubiese sido de mí, que llegué con casi 24 años a Italia y descubrí el entrenamiento específico del puesto a esta edad, si en el momento de mi formación juvenil, cuando me encontraba en Estudiantes en divisiones juveniles o después en todo mi desarrollo, hubiese tenido parte de lo que yo veía que tenían los arqueros italianos, porque los arqueros italianos en todos los niveles lo posicionaba su talento en las distintas categorías, pero vos veías que técnicamente tenían una formación muy similar la mayoría de los que veías, entrenabas y enfrentabas. Entonces, y yo también empezaba a sentir eso en mí mismo. No digo que después me convertí en un arquero mucho mejor, pero sí me sentía más seguro y con más herramientas. Entonces, ahí todo el tiempo pensaba, bueno,
esto, ¿por qué? Y lo charlaba muchísimo con los entrenadores de cada club, qué es mejor, qué es más eficiente, por qué este movimiento, por qué este gesto técnico, me siento más cómodo de esta forma. Y ahí, más allá de que uno debe tener ya, y bueno, mi mamá fue docente toda la vida y uno puede llegar a tener genéticamente un perfil de docente o formador, sentía que nació mi vocación, porque hasta jugando allá en Italia, en uno de los últimos años en los equipos en que estaba, también una vez por semana iba a entrenar a los arqueros más chiquitos. Me gustaba ir los días lunes que no entrenábamos primera y me ponía. Entonces, claro, en mi cabeza empezaba a surgir esto de decir, bueno, en Argentina me encantaría que los chicos tengan esta posibilidad, o por lo menos La Plata, que es una ciudad de Argentina que más, una de las que, si no es la que más tiene equipos de fútbol infantil, es una de las ciudades que la liga más fuerte en fútbol infantil del país, con muchísimos equipos hasta los 12 años. Y bueno, y darle esa posibilidad también a los chicos. Y ahí surgen las dos cosas, la vocación de entrenador por un lado, y también empieza a surgir en mi cabeza lo del centro de entrenamiento que se materializa en el 2010, a menos de 2 años de haber vuelto a Argentina. Así que bueno, viene de arrastre. Ya cuando estaba jugando en mi cabeza ya estaba el entrenador de alguna forma. Claro. Y eso que nombrabas vos de la escuela italiana, muy característica, muy dirigida a la parte técnica, el que conoce tu trabajo sabe que hoy por hoy quizás te centras mucho en el juego y en el resolver las situaciones que te presenta el juego. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha evolucionado tu método de trabajo desde tus inicios hasta ahora? Al menos a grandes rasgos, si cambiaron tus paradigmas, tu forma de ver el juego, de ver el entrenamiento de arquero, desde esa parte, ya te digo, de esa escuela italiana a lo que hoy por hoy son tus entrenamientos. Bueno, sí, bueno, en realidad esto lo hemos hablado con vos, Facu. Creo que vos tenés también una cabeza y venís haciendo un trabajo en función de esto, ¿no? En el análisis del juego. A mí principalmente lo que más me marcó fue esa escuela técnica italiana. Lo primero, porque lo descubrí, porque lo probé, lo sentí, y esa escuela técnica con un perfil más analítico, el objetivo era buscar el gesto perfecto a través de la repetición, tratando de seccionar muchas partes del movimiento o muchas partes de la acción del arquero y después representar algunas tareas que ellos le llamaban situacionales, ¿no? Y uno empieza, lógicamente, cuando me tocó iniciar como entrenador, la técnica era lo primero, después todas las otras variables condicionales, tácticas o situacionales, como se le llamaba allá, también estaban en mi cabeza y organizaba el método de esa forma. Y luego vas descubriendo otras cosas, ¿no? La experiencia y a través principalmente del análisis del juego vas descubriendo que la técnica no es que ha perdido importancia en mi pensamiento, pero es una herramienta de resolución. Pero la resolución del arquero, la acción del arquero, pasa, como hemos charlado un montón de veces, por otras cuestiones que tienen que ver con el entorno del juego y con las decisiones que puede tomar, con la percepción que tenga en ese momento, con el conocimiento táctico, obviamente que están sus condiciones físicas, deportivas para el puesto y atléticas. Pero claro, el cambio más profundo empieza a generarse puntualmente un día que hoy recuerdo desde hace varios años, hace más de 10 años, donde nosotros habíamos empezado ya con el área de arqueros en Estudiantes, y claro, teníamos una bajada de línea, una enseñanza basada principalmente en esta formación técnica. Y nos pasaba que los chicos, claro, tenían gestos muy prolijos, gestos muy puros, después estaba la capacidad individual de cada uno, pero la resolución a veces en el juego no terminaba siendo aquella que ellos mostraban en el entrenamiento. Entonces ahí es donde empezás a pensar, de, bueno, ¿qué está fallando acá? Porque no era una cuestión de ellos. Nosotros le estábamos dando realmente las herramientas para que ellos utilicen bien esa técnica aplicada en el momento que lo necesitaban. Bueno, nos pasó en un partido
enfrentándonos con chicos que no tenían formación de otro equipo, pero que resolvían todo a su manera, con una técnica que no era quizá la estereotipada que nosotros creíamos que era la correcta, y los nuestros con esa técnica les costaba resolver y con errores que eran poco habituales. Y bueno, y a partir de ahí fue el primer gran cambio de empezar a buscar otras cuestiones y a evolucionar en el método, generar un método más contextualizado, integrar el arquero mucho más al equipo, entender que el arquero evolucionaba y como evolucionó el puesto en las últimas 2 décadas, y la función es defensiva, pero a su vez lo defensivo no es solamente la defensa del arco, sino la defensa del espacio y una gran función desde el ofensivo. Y bueno, y todo eso intentar llevarlo al método de entrenamiento, que es la parte donde realmente ahí sí se generó una gran evolución en nuestra metodología, y nuestro paradigma desde ese momento cambió, lógicamente. Desde donde estábamos parados viendo lo mismo, buscando lo mismo, cambió totalmente. Bien, bien, bien. Interesante. Y hoy por hoy, ¿vos cómo definirías tu metodología? O mejor dicho, ¿cómo te definirías vos como entrenador de arqueros? Si tuvieras que definirte. Bueno, es difícil quizás definirse uno mismo a veces, ¿no? Pero eh, la- principalmente el objetivo es de justamente dotarle de todas las herramientas que ellos necesitan para poder resolver en el juego, que es al fin y al cabo lo que todos los entrenadores buscan, ¿no? Que su entrenado eh, tenga la capacidad de poder resolver. Hoy este paradigma que nosotros lo llamamos optimización del rendimiento deportivo, justamente creo que es buscar eso, buscar la optimización en las cualidades de cada uno, en la individualidad, entendiendo que todos son distintos y que tienen que ser eficientes para sus características, que no son solamente las físicas ni las técnicas, sino también las psicológicas, e intentar justamente brindar lo mejor a ellos, o las herramientas para que ellos sean su mejor versión de ellos mismos. Y no es una frase hecha, sino que es puntualmente una búsqueda diaria de tratar de exprimir al máximo lo bueno, sus capacidades y su talento, y tratar de ayudarlos a mejorar aquello que no se encuentra en el nivel óptimo de sus condiciones. Y desde ahí creo que es un poco como me definiría, intentando adaptarme principalmente a sus necesidades, porque no son las mías, son las de ellos, y a sus características. Y pensando más, profundizando más en lo que es el trabajo de primera división, me interesa saber el trabajo físico de los arqueros. ¿Cómo lo estructurás, te encargás vos, capitán y preparador físico, eh, va todo en gimnasio, en mix? Que me gustaría saber, más allá de eso que estamos hablando de situación y demás, cómo encarás la parte física de los arqueros. Bien, bueno, eh, nosotros dividimos lo que nos toca hoy, por la estructura también que tenemos dentro de estudiantes, porque acá tendríamos que hablar de los distintos momentos del entrenamiento, ¿no? El momento donde están solamente con nosotros, que es el específico del puesto, y el momento donde están con el equipo, ¿no? Y ahí hay distintos tipos de tareas y manifestaciones. Pero, eh, por ejemplo, el entrenamiento de la fuerza, la estructura que tenemos hoy en el club nos permite poder entrenar la fuerza orientada al puesto, desde ejercitaciones, por ejemplo, previas a la salida en campo, que tengan todo lo que sea el desarrollo de las manifestaciones de fuerza en función de puntualmente esta especificidad que tiene el rol del arquero, y después focalizarnos en campo, donde toda la carga física es subyacente a lo que hacemos. O sea, está implícito. A veces noto una cierta confusión cuando hablamos de metodología, que parecería que si trabajás o entrenás algo, no estás entrenando lo otro. Y justamente el punto es que todo está integrado, y cuando el arquero está haciendo ciertos movimientos y ciertas ejercitaciones, eh, en el único lugar que podemos hacer fuerza y que nos movemos, que es en el suelo, se está aplicando fuerza en función de la intensidad con la que él se mueva. Entonces,
ahí va a haber fuerza a través de los gestos explosivos, las aceleraciones, las desaceleraciones, en los reposicionamientos, en un sprint que por ahí el arquero tiene menos, lógicamente menos distancia que recorrer por lo que le demanda el juego. Pero el entrenamiento de la fuerza está aplicado todo el tiempo sin ser el objetivo principal de lo que buscamos en las tareas en campo, porque lo que más nos interesa son los comportamientos tácticos que tiene que incorporar y los gestos técnicos que tiene que utilizar para resolver las situaciones que se le presenten. Y lo físico desde el desarrollo de la fuerza también tendrá su momento de calidad, con un sistema nervioso no saturado en la previa del entrenamiento para poder sacarle el mayor jugo a cada uno de los momentos de la sesión, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta en un control de cargas, como nosotros venimos haciendo hace muchos años, todas las actividades. Porque no es solamente lo que hacen con nosotros en entrenamiento específico aislado, como se le llama, o del puesto, como le llamamos nosotros, sino que también es lo que hacen con el equipo, en las tareas que están integrados, sean defensivas o ofensivas. Entonces, la parte física va por todos estos planos y va analizada la carga desde estos lugares, ¿no? Claro. Y referente a la parte de esa previa a campo, se trabaja esa fuerza, parte, esa condicional. Hay apoyo del profe, lo hacen contigo, o es solo un trabajo preventivo y ya después pasan al campo. No, Obviamente de otra tenemos, manera del día, pero claro. Bueno, están las tareas preventivas y las tareas individuales de cada uno. O sea, cada uno tendrá sus tareas individuales o individualizadas en función de necesidades, déficit o compensaciones. Luego, todo esto siempre desde el área que hace el desarrollo de la fuerza y el control de fuerza, que trabajan con nosotros. Bueno, tengo la suerte de trabajar con profes hace muchos años, hasta lo hacíamos en fútbol juvenil y empezamos a desarrollar esta metodología hace muchos años en fútbol juvenil y hoy la podemos aplicar también en primera división. Y después las manifestaciones de fuerza, que según como sea la semana, porque esto también en primera división te condiciona, serán desarrollo de fuerza, llamémosle fuerza máxima, fuerza potencia, resistencia, como lo quieran llamar, fuerza velocidad o balística, en otros momentos más cercanos a la competencia o según el periodo, pero todo viene planificado en función de cómo sea el microciclo, de los días que tengamos de entrenamiento, de si es semana de competencia o no. Nos viene tocando por suerte jugar copa entre semana, entonces eso a veces la competencia te acomoda a muchas cosas o te condiciona en muchas cuestiones de la planificación, pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el entrenamiento de la fuerza en sí, lo desarrollamos con el área de fuerza y con los profes que trabajan mancomunadamente con nosotros. y respecto al trabajo específico, ¿hay una transición al trabajo grupal? Eh, ¿Pasa esa transición? ¿O tenéis cierto día, cierto contenido y no hay tanto una transición, digamos, a lo que busca el equipo? No, sí, intentamos sí, dársela. Bueno, en primera división sabes muy bien que el rival, cuando estás en competencia, te orienta mucho. El plan de juego te orienta mucho, o la búsqueda del modelo de juego también te orienta. Eso por un lado. Por otro lado, hay días en los cuales podés vincular o generar una introducción a lo que van a hacer después con el equipo y que tiene un sentido para justamente generar algunos patrones, por ejemplo, o que el entrenador o que el partido solicita de que tenga que ejecutar los arqueros. Entonces, eso te ayuda a decir, bueno, vamos a ir por este lado esta semana porque nos vamos a encontrar con un rival de esta manera o porque necesitamos que el arquero se comporte en el plan de juego de esta forma. Y las tareas específicas tienen relación con esto. Seguramente en una semana de pretemporada tendrá que ver mucho con generalidades que va a tener el equipo, y en la semana competitiva hay días donde esto sí te condiciona. Me gusta vincular un poco, me gusta vincular la tarea pero no porque me guste a mí, porque entiendo que hay una introducción para ellos desde lo psicológico-táctico que es importante. Y hay otros momentos donde quizá necesitan
ellos necesitan algún otro tipo de estímulo y el tiempo que los tenés a disposición, porque el equipo está realizando tareas, otro tipo de tareas que son totalmente inespecíficas o hasta están haciendo fuerza en los jugadores en el gimnasio, los jugadores de otros puestos, ¿no? Porque el arquero también es un jugador, pero lo están haciendo en distintos momentos porque los arqueros hacen, en el caso nuestro hablo, ¿no? Hacen fuerza aparte justamente por esta variación que hacemos del puesto. Entonces ahí quizás sí hay otros objetivos que planteamos que tiene que ver con mejoras individuales o lo que uno va observando del análisis en competencia del arquero que juega o de los arqueros que juegan, sean en primera o en reserva cuando bajan a jugar, o lo que va mostrando en el día a día del entrenamiento y cuestiones puntuales a seguir mejorando y potenciando. Entonces hay un poco un mix de estas cosas en función de cómo sea la semana. Y el trabajo táctico de los arqueros en un microciclo, en porcentaje, en cuánto te condiciona el rival. O sea, en un microciclo tipo de una semana, ¿verdad? Que ahora últimamente habíamos tenido una competición que estamos jugando Copa, pero cuánto está dedicado más al desarrollo individual del arquero como jugador y cuándo está enfocado más al plan de juego. Los últimos días quizás lo enfocamos al rival, no sé cómo lo manejás vos en ese sentido. Bien, bueno, todo tiene mucho que ver con cómo sea la semana, de cuántos días tenemos para la preparación del partido. Sí hay rivales que quizá o partidos que te van a condicionar un poco más estas tareas, como te decía antes, porque puntualmente vas a enfrentarte en un contexto o de competencia o de localía, que ya analizaste el rival y imaginás o entendés de ese análisis qué tipo con el cuerpo técnico, lógicamente qué tipo de partido vas a encontrar. Entonces, eso yo digo siempre que nos ayuda porque es preparar al arquero a situaciones que se le pueden presentar. Si tenés un equipo que juega mucho a transiciones o si tenés un rival, por ejemplo, que sus ataques son preferentemente sobre banda, entonces hay mucho juego lateral. Eso va a hacer que esa semana, más allá de que ha crecido el ataque por zona lateral, ha crecido exponencialmente en los últimos años y se toca toda la semana, pero quizás te encontrás con un rival que juega con extremos, que sus ataques son principalmente por fuera, o hay un punta, o hay dos puntas, entendés que es un partido donde vos tenés la obligación de ir a buscarlo y el equipo propio va a estar parado muy adelante y necesitas que el arquero esté todo el tiempo en el control del espacio y ofensivamente más adelantado. Entonces, bueno, esas cuestiones yo en los últimos años le doy bastante importancia porque, como te decía, más allá de seguir en esto de intentar equilibrar los estímulos y todo lo que uno tiene que brindarle en todas las facetas del juego y los momentos del juego, también te hacen que vos vayas preparándolo para lo que va a ser el fin de semana y que trate de encontrarse con situaciones de juego o que vos representes situaciones de juego que sean las que generalmente en un partido contra ese rival o en ese contexto se pueden llegar a dar. Y la verdad que a ellos, desde la devolución, el feedback con ellos, los ayuda mucho y los pone, los prepara para lo que va a ser el partido que se van a encontrar. En situación. Y respecto a este análisis, obviamente, que hace de los rivales, básicamente, un poco tu método asociado a esto, ¿en qué te fijás? ¿Cómo lo presentás? También, asociado a esto, ¿haces algún análisis para presentar a cuerpo técnico, por ejemplo, el arquero rival? Algo más que nada referido a este el tema del análisis del rival. Sí, bueno, hoy bueno, creo que un poco lo hacen la mayoría de los cuerpos técnicos, o todos los cuerpos técnicos. Hay un análisis, en el caso mío, el análisis como entrenador específico, tenés un análisis del arquero rival, con sus comportamientos y características en los momentos defensivos y ofensivos.
hay un análisis de los jugadores rivales. También hoy hay un análisis desde hace mucho tiempo con el tema de los pateadores en situación de tiro penal. Eso lo hacen todos, no es un misterio. Pero bueno, todo esto está dentro de lo que es el análisis de rival y la parte quizá específica del puesto del arquero rival también recae un poco sobre la responsabilidad de uno desde esa mirada. Lo mismo que en lo que son las acciones de pelota parada, donde también en colaboración con los asistentes o con el entrenador, podés generar una visión de fortalezas y debilidades que pueda llegar a tener el rival en esta situación. Entonces, bueno, esas cuestiones son las que generalmente se entregan y se comparten durante la semana previa al encuentro. Y siendo concretamente análisis del rival, ¿qué es lo que quizás la dinámica de ataque, por dónde se van más, qué pasa con el tema de la presión? Sí, hay un análisis que también, bueno, en el club tenemos un área de análisis, entonces eso también hay una parte en la que es responsabilidad de ellos y una parte en la que entra uno como entrenador específico. Y bueno, tenemos un gran analista además que colabora con eso. Y bueno, y ahí tenés el análisis del equipo en cuáles son sus mejores vías de ataque. En el momento ofensivo nuestro, cuáles son lógicamente los patrones de presión. De qué manera, bueno, después tendrá que ver el plan de partido que realice el entrenador, pero desde la visión de uno, por lo menos lo que me sucede a mí como entrenador específico, trato siempre de hacer un análisis, sea desde el rol de nuestro arquero, y no para no entrar en otras áreas, porque esto es un trabajo interdisciplinario, lógicamente, y entre todos, pero bueno, cada uno en su rol, desde nuestros arqueros, y lo que puede pasar desde el otro lado para poder colaborar y ayudar ahí. Y después tenés, por otro lado, la entrega de información del área de análisis, donde te brinda una radiografía también de rival, que eso te ayuda seguramente a entender muchas cosas, que digo, van un poco paralelas, ¿no? O sea, por un lado tenés la optimización individual de tus deportistas, el tratar de mejorarlos, la lógica de nuestro método, como le llamamos, de contextualización de entrenamiento específico y demás. Y por otro lado, como esto es alto rendimiento y competís, ahí se cruza con las necesidades de que toda esa mejora sirva para que cuando compiten lo hagan de la mejor manera, y cuanto más conocimientos tengas también del comportamiento rival, más te va a ayudar a vos, por lo menos para ese partido. Después está lo otro que tiene que ver con el desarrollo propio y que sigue su camino siempre, ¿no? Bien, por acá cerramos la primera fase, que era la primera división. Ahora me interesa más conocer tu método en cuanto a juveniles, que se hizo mucho tiempo y entiendo que en ese FAL también lo vienen desarrollando. En juveniles, ¿se funciona el trabajo por etapas? ¿Con algún tipo de secuenciación por edad cronológica, por niveles? Sí, bueno, acá hay una parte en la que en la parte formativa de alguna manera te ordena la competencia. O sea, la competencia en que el seccionamiento, por lo menos por así llamarlo, de las categorías, ¿no? Fútbol infantil, en Argentina sabes que llega hasta los 13 años y luego cuando cumplen 14 pasa a ser fútbol juvenil, ¿no? Entonces, vos ya tenés un primer gran cambio en fútbol infantil que va, llamémosle, de los 6, más allá de que después va evolucionando con la cancha de 7, de 9, o las dimensiones de la cancha y también del arco. Hasta los 13 años, los chicos se encuentran en un mundo de fútbol infantil que coincide, de lo que nosotros dividimos por etapas, coincide con una etapa a la cual nosotros hasta los 12 años le llamamos de iniciación,
¿sí? Y esa etapa tiene sus subetapas, donde entendemos que a los 9 años se genera un cambio de madurez y de entendimiento táctico, sobre todo, de este deporte, donde aparecen otras características en los chicos, en su desarrollo. Y después a los 12 pasa lo mismo, entre los 12 y los 14, ese cambio hormonal, ese crecimiento, esa madurez que también va de la mano de lo mental y de lo físico, también genera otro gran cambio que coincide, en este caso, con una etapa que nosotros le llamamos etapa de adquisición, que es la que empieza el fútbol juvenil. Hasta los 16, llamémosle hasta los 16 años, entre los 16 y los 18, donde ahí le ponemos nombre a otra etapa, que es una etapa de perfeccionamiento, porque ahí empiezas a preparar al deportista que se viene formando, al arquero que se viene formando, para el desembarco en fútbol profesional, que también es otro mundo, ¿no? Donde tiene una alta competencia, necesita tener un rendimiento distinto, o sea, porque va a depender de su rendimiento. Y bueno, y en estas etapas, cada etapa tiene una subetapa, y cada subetapa tiene que ver, como vos decís, hay una cuestión cronológica que muchas veces no va de la mano de la biológica, que hay generalidades, ¿sí? Y que puntualmente nosotros dividimos lo mismo hacemos en el centro de entrenamiento, el club te lo ordena la competencia, el centro de entrenamiento te lo ordenan cuestiones más biológicas, que va de los 6 a los 9 años, de los 9 a los 12, entre los 12 y los 14 encontramos otra etapa con todos los cambios, de los 14 a los 16 ese adolecer que tiene el deportista, sobre todo el deportista varón, porque quizá las mujeres tienen un desarrollo un poquito más prematuro, o sea, en edad, que los niños. Y después de los 16, esa otra etapa donde empieza a ser un joven adulto, ¿no? Y ahí nosotros nos sirve para que cada etapa tenga sus objetivos por las necesidades que ellos tienen, sus objetivos técnicos, sus objetivos tácticos, te lo pongo primero, sus necesidades de desarrollo físico también, y sobre todo las cuestiones psicológicas con el crecimiento y la edad, ¿no? Y eso te empieza a ordenar, ¿no? Me interesa subirnos, obviamente, a un lugar muy largo, muy extenso, pero me interesa profundizar en esas subetapas que vos comentás. De los 6 a los 9, ¿qué objetivos más generales tenés? De los 9 a los 12, de esa etapa que decía de los 12 a los 14. Bien, ¿Me podés hablar un bueno, poquito más ahí? claro, bueno, de los 6 a los 9, en sí, vos lo que intentás, o lo que intentamos nosotros desde siempre de nuestra parte del entrenamiento específico, siempre focalizados en este puesto, es que empiecen a conocer de alguna manera, ¿no? El puesto. O sea, hay un desarrollo técnico, hay una adquisición motora, principalmente de habilidades básicas, eh, y conocer el puesto y empezar digo yo, a quererlo, ¿no? Porque nos encontramos, sobre todo en el centro de entrenamiento, con muchos chicos que se encuentran con dos problemáticas. Una es el miedo, a veces a los golpes, al pelotazo, al contacto. Y otro es también cuando están en sus clubes, ante la falta quizá de entrenamiento de un entrenador específico o de este tipo de tareas en realidad, porque nosotros hoy, volvemos a hablar de método, ¿no? Pero hoy queremos que el arquero esté lo más integrado posible al equipo. O sea, nosotros vamos a encontrar los momentos de lo específico, pero lo que no podemos recrear nunca es el tiempo que ellos estén con sus compañeros y que jueguen a este juego que es colectivo. Entonces, a veces se sienten como aislados los chicos en sus clubes, como que sus compañeros de otros puestos hacen una tarea, ellos están parados, los dejan ahí con una pelota, bueno, pateen o hagan algo, porque por ahí los otros están corriendo y ellos no, cuando en realidad pueden hacer las mismas actividades. El arquero es un jugador de campo igual que los demás, que tiene la ventaja de poder tocar la pelota con la mano, nada más. Después es un jugador más. Pero bueno, hay que tener este pensamiento e involucrarlo. Entonces, primero esa parte va desde ahí. Después, a partir de los 9-12, es un momento ideal para la adquisición técnica y los patrones motores ya específicos, ¿no? Porque los chicos que vos ves, y nos pasa con muchos de que vienen al Cefar, porque
quizás los de un club de primera división son seleccionados por su talento, pero los que vienen al centro de entrenamiento tienen talento de distintos niveles, ¿no? Entonces, ahí ya de los 9 a los 12 te encontrás con puntualmente una sensibilidad para incorporar, una etapa sensible para incorporar patrones técnicos, coordinativos, si hablamos desde lo físico, y podés incorporar muchas cuestiones del puesto, que después, en esa primera etapa, que sería una subetapa 3, pero primera etapa de adquisición, claro, los cambios son bravos. O sea, cuando empiezan a tener esa explosión hormonal posterior y todos esos cambios que su cuerpo empieza a crecer, psicológicamente tienen que volver a escribir en su cabeza patrones porque su cuerpo cambia. Entonces, bueno, ese momento es de reforzar todas estas cuestiones que venían trayendo, sin perder parte de lo que ellos adquirieron, pero van a tener que adaptarse a un nuevo cuerpo, y después lo que le va a permitir el desarrollo de la fuerza y muscular, le va a permitir también después generar otro tipo de gestos y tener beneficios sobre estas cuestiones. Entonces, esta es la etapa donde creo yo, siento todavía que es la más importante desde la formación, porque ahí entre los 13, 14, 15 años, ellos van a terminar de moldear el desarrollo físico, la madurez, con todo lo que vienen trayendo desde la formación, y van a lograr su eficiencia y van a encontrar su nivel personal y poder potenciar un talento que, bueno, ya en la última etapa de iniciación, de adquisición, perdón, o de perfeccionamiento, los va a llevar directamente o los va a catapultar para lo que es el profesionalismo, ¿no? Claro. Siempre hablando en el club, ¿no? Porque si hablamos desde el centro de entrenamiento con otros talentos, nos encontramos que hoy, y esto, perdón que lo hacemos un poco largo, Facu, pero la realidad de la vida social que llevan los chicos hoy hacen que quizá su único estímulo deportivo sea cuando vienen a la academia, por ejemplo. Entonces, vienen, hacen un entrenamiento o 2 a la semana y por ahí van al club, algunos, porque algunos ni juegan, van solamente a entrenarse. Claro, y es muy poco el estímulo que tienen para su desarrollo. Así todo, eso los ayuda muchísimo en empezar a desarrollar otras cuestiones y empezar a desarrollar cosas que van más allá de un desarrollo deportivo, ¿no? También tiene que ver con un desarrollo personal, con un desarrollo humano, con un intercambio humano importante, el compartir. Creo que el beneficio que te brinda el deporte va mucho más allá de si pueden llegar a jugar a nivel profesional o si pueden llegar a desarrollarse como grandes arqueros. Me parece que te da otras herramientas para la vida que son las que te permiten después relacionarte y ir adelante, ¿no? Totalmente, totalmente. Lea, y siendo esto de que vos me hablabas primero de las etapas, ¿verdad? De los 6 años a los 9, entiendo que vos comentabas de ir adquiriendo las habilidades básicas, de ir sacando salida al balón, de ir iniciando un poco en la posición, conociéndola, y de los 9 a los 12, más ese perfeccionamiento técnico. Y te quiero consultar, sobre todo en esta última etapa que nombraba, ¿dónde, dónde entra ahí el trabajo táctico? ¿Qué es que se hace? ¿Si hay alguno referido a esto? ¿Si hay algún trabajo situacional? Aunque entiendo que quizás no es el objetivo principal, ¿cómo entra este trabajo ahí en esa etapa, esa subetapa? Bueno, acá tocamos otro punto para mí interesantísimo y de debate seguramente. Nosotros en el método contextualizado que llevamos adelante, hemos cambiado un poco esto del estímulo, de lo simple a lo complejo, de lo básico a ir porque en realidad lo más complejo de todo
es cuando vos generás un escenario abierto. O sea, el juego mismo tiene todos los componentes. Nosotros no tenemos que olvidarnos que este es un deporte que se juega con un único elemento, que es una pelota, nada más. Se juega con una pelota y se juega con compañeros y con rivales. O sea que es un deporte de colaboración con sus compañeros y de oposición, con un objetivo, porque eso lo dice el reglamento y es el juego que juega cualquier chico en una plaza, de tratar de hacer un gol más que el equipo contrario. Entonces, toda la complejidad que puede tener un escenario abierto donde te condiciona lo que hace tu compañero, lo que hace un rival, con una única pelota, es mucho más complejo que cualquier tarea que vos quieras incorporarle variantes, variables o lo que se le llama situacional. En realidad lo que es situacional, si hablamos de situaciones de juego, tienen que existir estos tres componentes, que son la pelota, los compañeros y los rivales. Todo lo demás son accesorios que uno puede enriquecer o hacerlo más lúdico o buscar algún estímulo en sí para el desarrollo del entrenamiento, pero para el desarrollo deportivo de este deporte, de este juego, necesitas tener eso. Entonces, cuando vos contextualizás desde chiquitos, lo que nos pasa a nosotros, y esto te sorprende, es que cuando vos ponés en estas tres etapas, focalicémonos nosotros le llamamos grupo 1, yo te digo en el centro de entrenamiento, ¿no? a los arqueros y arqueras de 6 a 9 años, grupo 2 de 9 a 12, grupo 3 de 12 a 14. Ahí 14, 15, no es tan cronológicamente exacto porque tiene que ver con esto que hablábamos antes de lo biológico y lo individual, ¿no? Pero cuando nosotros realizamos una tarea, por ejemplo, hacemos muchas tareas que justamente con esto del contexto y del juego, decís, bueno, lo hacen todos los grupos la misma tarea quizá. Y cuando hay tareas libres, yo te aseguro lo que nos pasa es que los más chiquitos, los del grupo 1, lo hacen a la perfección con lo que es el objetivo de lo que tiene que ver con eso. Y los que están condicionados son los más grandes. Los más grandes están de alguna forma, que quizá vienen, no sé, esto es para hacer un análisis profundo que tiene que ver con la educación, con la escuela, con lo que nos enseñan, ¿no? Pero los más grandes están esperando que vos les digas qué tienen que hacer. Entonces están condicionados, bueno, pero me dijiste que se la puedo dar, pero no. O sea, cuando tienen que inventar, como los más chicos no están contaminados, surge naturalmente la esencia del juego. En todo sentido, juegos específicos, distintas actividades y demás. ¿Qué pasa cuando van avanzando? Empiezan a estar condicionados y contaminados de un montón de cuestiones y de directivas que uno le da. Por eso es tan importante el rol nuestro como formadores, porque los condicionamos todo el tiempo a los chicos. Entonces, hay algunos que hablan, no seamos deformadores, ¿no? He escuchado muchas veces esta palabra. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que en lo que nosotros hagamos, en el recorrido, en el proceso de aprendizaje de ellos, realmente los va a condicionar. Si nuestra tarea no es coherente y no es consecuente a lo que ellos tienen que hacer cuando en el juego, que es donde necesitan rendir o resolver, y lógicamente que el condicionamiento no va a ser bueno. Por eso, hoy, cuando vos me hablabas de la evolución de tu metodología, bueno, intentamos que no haya tareas descontextualizadas a la esencia del juego o a la coherencia en el juego. O sea, que haya secuencias lógicas, que haya distintos tiempos de ejecución, que haya movimiento de pelota, porque el juego en movimiento, la pelota no está nunca quieta. O sea, hay un montón de componentes clave en esta contextualización del entrenamiento específico del puesto que nosotros intentamos incorporar justamente para darle este marco que tenga relación con lo que ellos después se van a encontrar y para lo que intentamos que se forme y que se entrenen para que puedan jugar mejor a este juego en su rol, ¿no? Bueno, y por eso todo esto tiene una lógica y por eso te decía que
no es que no existe esta contextualización, al contrario, en edades más chicas, cuestiones contextualizadas al juego surgen con una naturalidad que realmente nos quedamos sorprendidos nosotros. ¿Por qué? Porque los chicos usan la lógica. Claro. Justamente usan la lógica de lo que Mm, tienen que hacer sin ningún tipo de condicionamiento previo. claro. Sí, sí, y de hecho, estoy seguro de que hay estudios que no referían al deporte, pero sí al tema de la creatividad y la resolución de Ujú. problemas que vienen asociados a esto y que demuestran lo que vos estás diciendo. Sí, sí, y se utiliza también, hay muchas escuelas metodológicas deportivas Mm, eh, que hasta una cierta edad intentan no condicionar ni tácticamente tampoco a los deportistas, porque entienden mm, que ahí tiene que fluir el conocimiento del juego y el vivenciar las experiencias propias para después, en un momento donde seguramente ya por su desarrollo eh, tendrán un conocimiento táctico mayor del juego, van a poder interpretar esto sí, esto no, pero a través de la experiencia también, no solamente a través del claro, análisis que ya les permite su madurez. claro que probablemente sea más significativo. Seguramente es más Mm. significativo. Lea, y respecto, yendo a algo quizá un poco más específico, en la sesión, Sí. quizá esto difiere por etapas, pero ¿cuántos objetivos te planteas por sesión? Em, Uno técnico, uno táctico, dos objetivos, no sé, lo que sea, y esto cómo lo sostenés en el tiempo para que, no sé, hoy hago una sesión de esto, cuándo lo vuelvo a repetir para poder sostenerlo, para poder generar un desarrollo, es muy amplio, pero No, bueno, sí, es amplio, pero está bueno hablarlo porque en algún momento nos pasaba que cuando nosotros teníamos seccionados en variables o condicionales nuestra metodología, hablábamos de porcentajes, ¿no? ujú, Entonces te encontrabas con, bueno, esta semana es este porcentaje de esto y este de esto, y ibas variando los porcentajes semana a semana, microciclo a microciclo, para que se pueda tener un equilibrio de los estímulos y de las variables estimuladas. ujú, Hoy, claro, hoy cambió justamente, por lo menos en nuestro paradigma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro pensamiento de esto mismo, que está implícito, nace desde los momentos del juego. Entonces, ujú, hoy por ejemplo surgimos desde el momento defensivo, por ejemplo, nuestra definición del momento defensivo tiene que ver con el ataque rival. Entonces vamos a tener un ataque rival central o un ataque rival lateral. Y un ataque rival en función de la profundidad. ¿Esto qué cambia? En el caso del arquero va a cambiar si su comportamiento va a ser de defensa del arco, de defensa del espacio, de defensa y su posición y su arco que se mueve con él va a variar también, porque no es lo mismo un ataque central que un ataque lateral, donde más allá de que la urgencia sea la de defender el arco, las variables de urgencia del espacio empiezan a incrementarse. Entonces, después de ahí pasamos al momento ofensivo, donde podés tener el arquero incorporado en un inicio o directamente desde la continuidad de juego, con la transición tanto de defensa-ataque, ataque-defensa. Una vez que saliste de ahí y vas a la situación de juego que querés plantear, entonces decís, bueno, situaciones de remate y de duelos o situaciones de centro-pase, situaciones de transiciones rápidas, defensa-ataque, entonces habrá... Y eso nos empieza a ordenar el tipo de ejercitaciones que va a haber. Y dentro del tipo de ejercitaciones, a su vez están los contenidos técnicos, los tácticos vienen de arriba, los contenidos técnicos, los contenidos físicos que van a estar implícitos en la dosificación de la tarea y en las cargas del entrenamiento, y obviamente, bueno, la relación de lo psicológico con lo táctico que es constante. Eh, y así nosotros organizamos lo que es la semana. ¿Qué es lo que cambia entre fútbol formativo con fútbol profesional? Bueno, como hablábamos antes, fútbol formativo tenés semanas tipo que son siempre generalmente iguales, va de lunes a viernes y competís el sábado o el domingo.
según el torneo. Fútbol profesional, tenés microciclos variables, cambio de rivales, cambios de planes también de juego. Quizá en fútbol juvenil el modelo se mantiene más allá del rival porque el objetivo es formar y más allá del resultado del fin de semana. Entonces, bueno, ahí vas a poder organizarlo de maneras distintas, ¿no? Entonces, ahí cada semana, en el caso nuestro, por ejemplo, en fútbol juvenil, cada semana tiene una preponderancia sobre ciertos aspectos tácticos y que todo lo demás va subyacente a eso. Subordinado. Ahí va. Claro. Y, Exacto. y- y en la academia nos pasa lo mismo, en el CEFARC nos pasa exactamente lo mismo. O sea, cada semana representa un momento, representa distintos estímulos, y como ahí no tenemos ninguna competencia que nos ordene y vos tenés realidades totalmente distintas, niveles distintos y demás, vas a intentar a lo largo del tiempo, en cada microciclo, ir cubriendo todos los momentos con todas las variables que se te pueden presentar. Claro. Entonces ahí no tenés, nos cuesta, en la cantidad de chicos que tenemos, tener un seguimiento individual del club de cada chico. O sea, podemos tener un seguimiento individual de lo que hacen con nosotros, pero es mucho más difícil, en más de 100 arqueros, tener un seguimiento y una relación directa con cada uno de esos equipos. Por más que lo Claro. intentamos, se vuelve complejo. Y ese seguimiento, te entiendo lo que decís, pero el seguimiento específico del trabajo que ustedes hacen, tanto en estudiantes como en CEFAC, imagino que debe ser de una forma media similar. Sí, eh, sí. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cuantifican los contenidos de alguna forma? ¿Cómo llevan ese registro Sí, de ese contenido? claro, tenemos una cuantificación de los estímulos en función de estas variables que te decía, de lo que se Sí. hace cada día. Situacional, digamos. Eh, Sí, en realidad no es situacional, sino que tiene que ver con las situaciones de juego de los momentos. Ahí va. Y a su vez dentro de eso tenemos un seguimiento de lo que son, bueno, estaría bueno hasta para mostrarte, pero un seguimiento de lo que son Ujú. dosificaciones en cuanto a los contenidos generales que tienen que ver con el juego y cuantificación también de los estímulos que son técnicos. Bien. Entonces ahí nosotros vamos generando una puntuación en cada uno de estos ítems como para tener un control a lo largo del tiempo de lo que se fue dosificando. A su Claro. vez, Y, lo que intentamos hacer es que esto pueda ser individual, o sea, en el centro de entrenamiento no lo puedes hacer individual, es mucho más difícil. En, en- en el club sí, porque bueno, tenemos un entrenador cada 2 categorías, entonces ahí cada entrenador tiene un máximo de entre 8 y 10 arqueros a su cargo, entonces ujú. los tiene todos los días, tiene un seguimiento diario de la competencia y también de los estímulos de entrenamiento, y eso nos permite poder tener este seguimiento un poco más individualizado. Pero lo llevamos desde acá y después utilizamos para una cuantificación del estímulo físico o de la carga física, de la carga externa, más allá de que tenemos una carga interna, pero que es subjetiva, de la carga externa tenemos los dispositivos que nos permiten, ahí sí, tener un control de eso, ¿no? De su Claro. actividad. ¿Utilizan el RPE, wellness, GPS? ¿Cómo funciona? Claro, todo. Utilizamos Bien, un cuestionario wellness y utilizamos los dispositivos GPS, que en este caso hace muchos años que venimos trabajando con los dispositivos específicos de Catapult G7. bien, bien, perfecto. Lea, para ir dando cierre a esta entrevista que creo que ha sido muy productiva y que esperemos obviamente que a la gente le sirva y te pueda llevar un aprendizaje, que seguro que sí. Em, ¿Qué consejo le darías al entrenador arquero que recién comienza, que quiere hacer esto su profesión? Y la segunda pregunta es, ¿qué libro recomendarías que no tiene por qué ser de fútbol? Si quieres recomendar uno de fútbol también, también dirigido más a entrenadores. Sí, bueno, empiezo por la última. Libros, la verdad Claro. que hoy me toca muchas veces leer mucho de paper y publicaciones. Desde hace muchos años vengo con muchísimas
lecturas de paper y publicaciones, y sobre entrenamiento, ¿no? Lógicamente. Y cuando agarro agarro libros que no tienen nada que ver con el fútbol. O sea que hace muchos años que un libro de fútbol en sí no leo, porque quizás focalizo la lectura en cosas específicas, ¿no? Entonces, los libros van por otro lado. Por ahí, no te digo que sea una novela, pero puede ser algo referido a cuestiones psicológicas. Creo que uno de los últimos de fútbol que leí tenía que ver con la psicología de los arqueros en los penales, un libro de hace varios años que me habían, después te iba a pasar el nombre bien, porque creo que el último específico que hace unos cuantos años, que la psicóloga del club me lo prestó. Y respecto a un consejo para un entrenador, yo lo que más siento es que en mi caso la mayor evolución personal se dio a través del intercambio. Desde el primer momento que empecé a realizar esta tarea y al principio, bueno, intentaba convertirme en un entrenador y demás, una de las cosas que busqué es generar grupos de trabajo. O sea, en el centro de entrenamiento, en el club, con el área de arqueros. Y lo que más me dio y me enriqueció y me sigue enriqueciendo todo el tiempo es el trabajo interdisciplinario con otros profesionales dentro del deporte que no son entrenadores de arqueros, y trabajar mancomunadamente día a día, y sobre todo con entrenadores de arqueros, donde todo el día estamos, lógicamente, a veces habría que sacar un poco el foco, pero bueno, somos bastante pasionales sobre esto. Estamos intercambiando sobre estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos pasamos cosas, hablamos, planteamos algo, discutimos, tenemos distintas visiones. También el CEFARC me ha permitido tener preparadores físicos, tener médicos, entrenadores de arqueros, psicólogos deportivos especializados en arqueros, entrenadores de arqueros que fueron arqueros con nosotros, tener una persona como Sergio Vizcaíno, que es un especialista en biomecánica y es un científico reconocido en Argentina del CONICET, que hace muchos años se acercó al CEFARC como un hobby y se convirtió en un entrenador de arquero y en un referente en cuanto a biomecánica del puesto. Y bueno, y eso que hoy él, que tiene que ver justamente con algo técnico y un análisis biomecánico de la técnica del movimiento y demás, está focalizado principalmente también en el análisis del juego, o sea que entendió que este análisis biomecánico y de lo técnico surge, pero surge por otros estímulos que te hacen resolver, ¿no? Bueno, todo eso y el generar y capacitarse y intentar estudiar todo el tiempo, o por lo menos leer mucho y mirar a los costados y no cerrarse en lo de uno, es lo que a mí, yo siento particularmente que es lo que me enriquece todos los días y me hizo evolucionar todo este tiempo y busco que no sea así. Yo a veces a los entrenadores les digo, que trabajamos juntos, les digo, si ustedes, ellos me joden porque, perdón la palabra, pero dicen que hicieron un meme y todo sobre el miedo, dice, me hace ruido, ¿no? Y yo les digo, bueno, el día que no me haga ruido algo, péguenme una cachetada porque quiere decir que ya paré de pensar. Entonces yo todo el tiempo les decía, esto me hace ruido, o sea, hay cosas que todavía no puedo resolver y no sé si las resolveré, pero voy en busca de eso. Y todo el tiempo me pasa, y todo el día, y a la noche me despierto y mi cabeza también sigue funcionando. Entonces, bueno, quizá no esté bien, no digo que esté bien esto, pero es lo que trato de inculcarle a ellos, es decir, no se queden quietos, o sea, todo el tiempo, porque esto evoluciona, esto es dinámico, el fútbol evolucionó, el puesto del arquero fue el que más cambió de todos, y hay algo que nosotros tenemos que seguir evolucionando porque si tiene que resolver en un fútbol que es dinámico y cambiante, el arquero justamente hay que ayudarlo para que sea justamente evolucionado y siga rindiendo en este fútbol que es cada vez más complejo. Entonces, bueno, esa es la recomendación que le daría a alguien que empieza. Está muy bueno, gracias Lea por ese consejo. Respecto a esto último que comentaba, yo creo que viene asociado a tu personalidad, eso, también a la mentalidad de crecimiento,
de querer conocer más, de querer ser un poco mejor cada día, de querer generar mejores herramientas y nada, y entender que uno no tiene la verdad, que puede aprender todo de todos y bueno, y estar en ese continuo eh, aprendizaje que probablemente nunca lleguemos a la verdad, pero nos mantiene en movimiento y nos hace mejores día a día. No, bueno, lo último que acabas de decir, yo creo que nadie tiene la verdad. No hay una única verdad. Yo lo pongo, algunas charlas lo he puesto, de una frase en francés, me cuesta deletrearlo, decir el nombre, ¿no? Pero él habla de que no hay verdad, sino que hay solo percepción. En realidad tiene que ver con que cada uno va a analizar eh, y va a analizar las cosas desde un lugar y va a tener su verdad, que tiene que ver con lo que percibe. Y nosotros, nuestro paradigma, bueno, no es ni mejor ni peor que otros, y justamente ha cambiado. No es el mismo que hace 10 o 15 años. Hoy nos toca verlo desde este lugar. El entrenamiento y la formación del arquero, nos toca analizarlo y desarrollarlo parados desde este lugar. Quizá dentro de 2, 3 o 5 años vamos a estar parados seguramente en otro lugar. Y siempre estamos mirando lo mismo, como estamos buscando todos los entrenadores lo mismo. Pero como estamos parados desde distintos lugares, nuestra verdad cambia. Pero en realidad, bueno, es nuestra percepción la que cambia. Tal Así que cual. bueno, seguiremos buscando. No la vamos a encontrar, olvídate, Facundo, no la vamos a encontrar, pero hay que seguir. No encuentro otra forma en esta profesión de seguir. Bueno, muchísimas gracias, Lea, eh, por estar acá con nosotros. Ya le vamos dando cierre a esta entrevista. Muchas gracias a todos por escuchar. Se agradece cualquier valoración, cualquier comentario. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Lea, muchísimas gracias. A vos, Facu, un abrazo enorme, gracias por este espacio y bueno, y ojalá que surjan dudas, sobre todo. Abrazo grande. Así es. Chao, chao. Abrazo grande. Still going Salah. Courtois again. What a save. Fantastic save. And the celebrations and the congratulations.